nosotros vamos a correlacionar los daños en el aparato respiratorio que son propios del COVID-19 con las variaciones en la voz. Es decir, vamos a detectar señales en la voz propias de la alteración física del COVID-19. Así, desde un biomarcador externo, no intrusivo, como es la voz, podemos tener un aviso de que alguien puede tener un daño, ¿Y estar enfermo. qué grado de fiabilidad tiene? Pues estamos en las etapas iniciales de la investigación porque tiene formato de ensayo clínico y por tanto sería aventurado por mi parte, pero en la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria estamos obteniendo unos primeros resultados muy interesantes y ya de hecho se ha visto en diferentes estudios médicos que la tos, por ejemplo, o el comportamiento respiratorio del COVID-19 en particular es diferente o ligeramente diferente a otras 24 enfermedades respiratorias. Es decir, parece que sí tiene un comportamiento propio, que es el que por inteligencia artificial debemos localizar, convertir en un patrón y que eso sea un aviso cuando lo detectemos en una voz. Se lo pregunto porque entre los principales síntomas de COVID-19 se encuentra la disnea o dificultad para respirar, que evidentemente afecta a la generación de la voz, pero también hay otras afecciones que tienen ese síntoma. ¿No podría darse falsos positivos? Fantástica pregunta, Ana. En esa línea, de hecho, me he adelantado un poquito, porque efectivamente va a haber una serie de elementos comunes con otras enfermedades y lo importante aquí es localizar la diferencia de esta enfermedad con el resto, minimizando los falsos positivos. El resultado de la investigación será eh, qué porcentaje de acierto tienes detectando al enfermo y qué porcentaje de acierto tienes detectando al sano. Con esos dos elementos los médicos podrán elegir si es un test para descartar o para aseverar que alguien está enfermo. Es un cribado masivo. Claro. ¿Hace falta entonces contacto físico o se puede utilizar a distancia? Es una de las grandes bazas de esta investigación en la que hay incorporados distintos investigadores sanitarios. Son los sanitarios los que lideran este esfuerzo, por eso esta particularidad, porque los sanitarios son los primeros que tienen interés en un sistema que sea económico, no necesitamos ningún hardware específico, y después es masivo y, por supuesto, como decías, Ana, a distancia, no hay contacto. Entonces ese cribado masivo protege a los sanitarios y a las personas sanas que acuden a hacerse un test, por supuesto. Claro. ¿Qué utilidad tendría entonces para las autoridades sanitarias, al margen de preservar, digamos, la salud de los sanitarios? Que no sería poco, ¿no? Pero ese cribado masivo lo que está buscando es que de una forma muy ágil, muy rápida, los sanitarios en general puedan hacer ese primer test rápido, que todos hemos conocido la expresión, pero estadísticamente hablando, bueno, pues llegan a una parte de la población todavía reducida. Entonces tendríamos un método diagnóstico muy masivo, muy rápido, que rápidamente nos daría una idea de en qué estado estamos y poder tomar decisiones basadas en datos. Ese es el principal valor de esta herramienta. Un método diagnóstico muy rápido, muy ágil y que a distancia estaría disponible. Señor Gavilán, vamos a hablar ahora de dinero. Desde el punto de vista médico ya tiene alguna experiencia, pero ¿es un sistema barato? Pues de hecho, en este caso, en Biometric Box, nosotros somos especialistas en inteligencia artificial para la voz. Llevamos muchísimos años con temas especialistas como la biometría o la firma. Nosotros, como la parte privada de este consorcio, lo hacemos de forma altruista. De hecho, colaboramos con empresas públicas porque el algoritmo o cualquier solución, allá donde lleguemos, la pretensión es que sea accesible a todos y para todos. Será el precio, Ana, será una decisión de gobierno, pero el coste, que está en nuestra mano, eh, nosotros lo hacemos de forma altruista como parte privada. Y me consta que la parte pública, el Departamento de Salud del Gobierno vasco, desde aquí aprovecho para dar las gracias a compañeros como Iñaki Gutiérrez o investigadores como el doctor Domingo Pascual de la Risaca de Murcia, todos estamos haciendo lo que mejor sabemos, todos están ayudando, no queríamos ser menos, así que nosotros lo estamos haciendo de forma altruista. ¿Tienen alguna experiencia positiva para detectar pacientes con otras dolencias?
Efectivamente, de hecho, en gran medida esta línea de investigación arranca por un cúmulo de casualidades, investigaciones que marcan el COVID como unos daños diferentes o propios, toses propias, nosotros expertos en voz, pero es que además habíamos colaborado en detección de cardiopatías por la voz. Cuando una persona tiene un daño, sobre todo tipo infarto, ¿vale? Un daño grueso, en ese tipo de daño, la voz se modifica, porque claro, al final las cajas de resonancia, la parte fonadora del aparato respiratorio que nos genera la voz, se ve alterada. Eso es un indicativo y eso es muy esperanzador. Si hemos podido detectar e intuir cuando una persona tiene un daño coronario o un daño de otro tipo en el corazón por la voz, ¿por qué no hacerlo desde luego con una enfermedad respiratoria? ¿Estamos ante una investigación fácil de llevar a cabo entre la población? La respuesta corta sería sí, Ana. La desarrollada es que el ejercicio se está planteando como ensayo clínico. Es decir, a nosotros la información nos la aporta, por eso es tan importante una vez más el rol de los sanitarios. El Departamento de Salud del Gobierno vasco es quien aporta los datos que estudiamos. ¿Por qué? Porque hay otros estudios que lo abren al público en general, que ayudaría a la velocidad para conseguir la herramienta, pero no tendría naturaleza de ensayo clínico y podría luego ser una barrera para que el doctor pueda usarlo como método diagnóstico. Así que, aunque sería sencillo abrirlo al público, hoy todos los datos los aporta el hospital para que sean consolidados. Si alguien decimos que está sano o no, ese dato debe ser muy robusto porque vamos a aprender en base a él. Claro. Entonces, ¿esta aplicación está pensada para uso hospitalario o está abierta a particulares más adelante? Va a ser una decisión como nosotros entregamos la solución a la parte de salud pública, será una decisión, por supuesto, de ellos, del estamento correspondiente, pero bien apuntar las dos opciones, Ana. Seguro que en primer lugar va a ser un método diagnóstico, digamos, interno, o sea, de validación, igual que te toman la presión, pues tomarán este biomarcador, igual que te hacen un test rápido, un cribado para ver si tienes COVID-19. Posteriormente, sí podría extenderse al uso masivo de la población. De hecho, es un poco el objetivo de este tipo de tecnologías, pero va a ser una decisión del gobierno, en este caso, pues público. Claro. ¿Y qué otras soluciones ofrece la biometría de voz? Bueno, los que somos apasionados de la inteligencia, en concreto de la inteligencia aplicada a la voz, pues aquí podremos extendernos mucho más, pero si imaginamos algo tan bello como intentar ayudar a detectar una enfermedad, y digo bello pues obviamente aunque el tema sea muy duro, porque la tecnología está para ayudarnos a combatir lo peor. Entonces, tenemos soluciones como diferenciar dos personas solo por su voz, biometría de voz pura, se pueden firmar documentos por la voz, es decir, la voz que no lo hemos normalizado, pero no es solo para hablar a nuestros asistentes vocales, pronto va a ser la llave maestra de muchísimas de las relaciones que tenemos con el mundo físico. Pues Carlos Gavilán, director de negocio de Biometric Vox, muchísimas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta y contarnos esta novedad relativa al coronavirus. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Bien, 9